Durante 8 años, todos pensaron que Alejandro era el hombre perfecto, un buen esposo, un hijo ejemplar y la persona que mantenía unida a su familia. Pero nadie conocía la verdad. Detrás de cada sacrificio, cada ayuda y cada problema solucionado, siempre estuvo Isabel, una mujer que entregó todo su amor en silencio, mientras otros recibían el reconocimiento. Su familia política nunca vio cuánto hacía por ellos, y su marido guardaba un secreto que algún día cambiaría sus vidas para siempre. Isabel creyó que amar significaba aguantarlo todo, hasta que entendió que incluso el corazón más generoso también puede cansarse. Y cuando finalmente decidió marcharse, todos descubrieron demasiado tarde el verdadero valor de la mujer que siempre había estado a su lado. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Durante 8 años, muchas personas en Granada pensaron que Isabel Martín era una mujer afortunada. Cada domingo, cuando la familia Ruiz se reunía en aquella antigua casa del Albaicín, todos veían la misma imagen: Alejandro tomando la mano de su esposa y presentándola como la mujer más importante de su vida. Esta es Isabel, mi mujer. No sé qué habría hecho sin ella todos estos años. Los vecinos sonreían. Sus amigos decían que eran una pareja ejemplar. Isabel siempre respondía con una sonrisa tranquila. Pero nadie veía lo que pasaba cuando las visitas se marchaban. Cuando aquella puerta se cerraba, la mujer admirada por todos desaparecía. Volvía a ser la persona que preparaba la cena, la persona que recogía todo en silencio, la persona que escuchaba comentarios que poco a poco dejaban marcas en su corazón. Una noche, después de despedir a unos invitados, Isabel entró en la cocina. Carmen Ruiz, su suegra, apareció detrás de ella. Alejandro siempre habla maravillas de ti delante de la gente. Tienes suerte de tener un marido tan responsable. Isabel guardó silencio. Mi hijo siempre se ha esforzado mucho por esta familia. Espero que valores todo lo que hace. Aquellas palabras no eran nuevas. Carmen no era una mala persona. Simplemente veía la familia con las ideas con las que había crecido. Pero Isabel seguía creyendo que la paciencia y el cariño podían cambiar los corazones. ¿Quiere que le prepare una infusión, Carmen? La mujer mayor suspiró. Sí, gracias. Sabes exactamente cómo me gusta. Isabel bajó la mirada, porque durante mucho tiempo creyó que si entregaba suficiente amor, algún día recibiría ese mismo amor de vuelta. A la mañana siguiente, antes de que Granada despertara, Isabel ya estaba de pie. Preparó café para Alejandro. Preparó el desayuno de Carmen, y después comenzó con los pedidos de comida casera de sus clientes. Desde hacía años cocinaba platos tradicionales andaluces con recetas aprendidas de su madre. Para otros era un pequeño negocio, pero en realidad era lo que mantenía a aquella familia en pie, aunque casi nadie lo sabía. Cuando Carmen necesitaba algo para la casa, agradecía a Alejandro. Cuando Elena o Marta necesitaban apoyo, también pensaban que él encontraba la solución. Ninguna intentaba hacer daño a Isabel. Simplemente nunca se preguntaron qué había detrás de tanta ayuda. Siempre Alejandro, nunca Isabel. Durante una comida familiar, Carmen miró a Isabel y dijo: 8 años de matrimonio. Todos quedaron en silencio. Isabel ya sabía hacia dónde iba aquella conversación. 8 años, y esta casa todavía no ha escuchado la risa de un niño. Alejandro estaba sentado a su lado, pero no dijo nada. Como siempre. No lo digo para hacerte daño, añadió Carmen. Pero a veces una madre sueña con ver crecer a la familia. Aquella frase dolió igualmente. Porque ellos no sabían la verdad. No sabían que Isabel muchas veces había imaginado formar una familia. Y tampoco sabían que siempre era Alejandro quien respondía: todavía no es el momento. Más tarde, Isabel salió al balcón. Miró las calles del Albaicín y aquella ciudad que tanto quería. Pero dentro de la casa donde llevaba 8 años viviendo, muchas veces se sentía como una invitada.
Esa noche, cuando todos dormían, Isabel revisó varias facturas. La electricidad, los gastos diarios, las pequeñas ayudas familiares. Todo venía del mismo lugar, de sus propias manos. Después encontró una vieja libreta. Dentro estaban los planes de un sueño que había dejado atrás. Su propio restaurante. Un lugar donde cocinar las recetas de su madre. Un lugar donde pudiera ser ella misma. Pasó los dedos por la portada y sonrió con nostalgia. Había pasado tantos años pensando en los demás que casi había olvidado escuchar sus propios deseos. Alejandro apareció en la puerta. ¿Sigues despierta? Isabel cerró la libreta. Solo estaba organizando unas cosas. Él asintió, pero no preguntó nada más. No preguntó si estaba agotada. No preguntó qué había escrito en aquella libreta. Y eso era precisamente lo que más dolía. Porque a veces una persona no necesita grandes regalos. Solo necesita que alguien mire más allá de su sonrisa y pregunte: ¿y tú cómo estás? Aquella noche Isabel observó la casa que había sostenido durante tantos años. 8 años preparando comidas. 8 años resolviendo problemas. 8 años entregando amor a una familia que todavía no veía cuánto llevaba sobre sus hombros. Y por primera vez una pregunta apareció en su corazón. Si algún día dejara de estar siempre para todos, ¿alguien recordaría que ella también merecía que alguien estuviera para ella? Nadie en la familia Ruiz conocía la verdad que Isabel había guardado durante años. Todos veían a Alejandro como el hombre que sostenía aquella casa, el hijo responsable, el hermano generoso, el marido que siempre encontraba una solución. Pero detrás de esa imagen perfecta, había una historia que solo 2 personas conocían. Todo comenzó una tarde lluviosa en Granada, varios años atrás. Alejandro llegó a casa más temprano de lo normal. Isabel supo que algo ocurría al ver su rostro. No sonrió. Solo se quedó mirando al suelo. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Alejandro tardó unos segundos en responder. He perdido mi trabajo. La cocina quedó en silencio. Durante años, aquel puesto en una empresa turística había sido su orgullo. Era lo que Carmen siempre mencionaba cuando hablaba de él. Pero ahora todo era diferente. Isabel tomó su mano. Encontraremos una solución. Él negó con tristeza. No lo entiendes, Isabel. Si mi madre lo sabe, ¿qué ocurrirá? Alejandro suspiró. Siempre han pensado que debo tener todo bajo control. Si descubren que he fracasado, me mirarán diferente. Isabel lo miró con cariño. Perder un trabajo no significa perder tu valor. Pero Alejandro le pidió una cosa. Por favor, no se lo digas a nadie. Solo necesito tiempo. Ella aceptó, porque lo amaba. Porque pensó que sería temporal. Porque creía que en un matrimonio 2 personas debían apoyarse. Con el tiempo, Alejandro encontró algunos trabajos pequeños. Pero Carmen pensaba que todo continuaba igual. Lo que nadie sabía era que gran parte de la estabilidad familiar venía del esfuerzo de Isabel. Ella empezó desde abajo. Usó las recetas que había aprendido de su madre. Preparaba tortillas, croquetas y platos tradicionales que vendía cerca del mercado San Agustín. Poco a poco, su pequeño negocio empezó a crecer. Una noche llegó emocionada. Mira, Alejandro. Está funcionando. Él observó las ganancias con alivio. No sé qué haría sin ti. Isabel sonrió. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Y durante mucho tiempo creyó esas palabras. Un equipo. Pero lentamente algo cambió. Cuando Carmen necesitaba algo importante, Isabel completaba lo que faltaba y Alejandro lo entregaba. Carmen decía orgullosa: «Qué suerte tengo de tener un hijo como tú». Cuando Elena o Marta necesitaban ayuda, ocurrió algo parecido. Ninguna sabía de dónde venía realmente ese apoyo. Nunca pensaron que estaban haciendo daño a Isabel. Simplemente creyeron una historia equivocada demasiado tiempo. El esfuerzo venía de Isabel. Pero el reconocimiento siempre llegaba a Alejandro. Al principio no le dio importancia. Se decía, no importa quién recibe las gracias. Lo importante es que la familia esté bien.
Pero los años pasaron, y una pregunta apareció en su corazón. ¿Hasta cuándo? Una tarde visitó a Lucía, su amiga de toda la vida. Lucía solo necesitó mirarla para darse cuenta. Otra vez estás llevando demasiado peso tú sola, ¿verdad? Isabel intentó sonreír. Estoy bien. Te conozco demasiado para creer eso. Entonces Isabel contó la verdad. Los gastos, los sacrificios, los años protegiendo el secreto de Alejandro. Lucía escuchó sorprendida. Todos creen que dependen de él, pero eres tú quien mantiene todo en pie. Isabel bajó la mirada. Alejandro solo necesita tiempo. Isabel, han pasado años. Aquellas palabras dolieron porque eran ciertas. Aquella situación se había convertido en una costumbre. Esa noche decidió hablar con Alejandro. ¿Cuándo vas a contarles la verdad? Él evitó su mirada. Cuando vuelva a tener un trabajo como antes. Eso dijiste hace mucho tiempo. Solo necesito un poco más. La misma respuesta. La misma promesa. La misma espera. Entonces Isabel preguntó algo que guardaba en su corazón. ¿Y nosotros? ¿Cuándo tendremos nuestra propia familia? Alejandro suspiró. Ahora no es el momento adecuado. Otra vez esas palabras. Otra vez esperar. Isabel permaneció en silencio, porque poco a poco entendía algo doloroso. Durante años había protegido los miedos de Alejandro, pero nadie estaba protegiendo sus propios sueños. Aquella noche recordó las palabras de Lucía. A veces alguien puede necesitar todo lo que haces, y aún así, olvidar cuidar tu corazón. Isabel todavía tenía esperanza. Pensaba que el amor y el tiempo podían arreglarlo todo. Pero no sabía que muy pronto la vida pondría a prueba esa esperanza. Y que la verdad que había protegido durante tantos años estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Cuando Carmen Ruiz enfermó, toda la familia entendió lo frágil que es la vida, y cómo puede cambiar en un solo instante. Aquella mañana de invierno en Granada parecía igual a cualquier otra. Isabel preparó el café con leche de siempre. Alejandro revisaba algunos documentos en silencio. Y Carmen estaba sentada en el salón, insistiendo en que todavía podía hacer todo sola. Siempre había sido una mujer fuerte, orgullosa, acostumbrada a resolver sus problemas sin pedir ayuda. Pero esa mañana todo cambió. Un fuerte mareo hizo que Carmen tuviera que ser llevada al hospital. Durante horas, la familia esperó noticias. Finalmente, el médico salió. Su rostro era serio. Su madre necesitará tratamiento y controles constantes. Debemos empezar cuanto antes. Alejandro miró preocupado. ¿Cuánto costará todo? Cuando escucharon la cantidad, todos quedaron en silencio. Elena miró a su hermano. Marta hizo lo mismo. Durante años, Alejandro siempre había encontrado soluciones para la familia. Pero esta vez, era diferente. La cantidad era demasiado grande. Isabel vio en sus ojos el mismo miedo de aquella tarde cuando perdió el trabajo que tanto significaba para él. Esa noche, mientras volvían a casa, Alejandro apenas habló. No puedo cubrir todo eso, Isabel. Ella ya lo sabía. Aunque él intentaba recuperarse con pequeños trabajos, la realidad era distinta a la imagen que todos tenían. Durante unos segundos pensó en su vieja libreta, en el restaurante que soñaba abrir algún día, en todos los años ahorrando poco a poco. Después miró a Alejandro. «Usaremos mis ahorros». Él levantó la vista sorprendido. «Isabel, ese dinero era para tu sueño». Ella respiró profundamente. Un sueño puede esperar. Una persona no. Y una vez más, Isabel eligió poner a otros antes que a ella misma. Los días siguientes fueron difíciles. Elena y Marta ayudaban cuando podían. Pero casi siempre era Isabel quien acompañaba a Carmen. Preparaba su comida, organizaba sus medicinas, la llevaba a las revisiones. Las enfermeras comenzaron a reconocerla. Una tarde, una de ellas sonrió y dijo, «Su hija la quiere mucho». Carmen guardó silencio, porque Isabel no era su hija, y durante años había mantenido esa distancia. Cuando quedaron solas, Carmen la observó. «¿Por qué haces todo esto?» Isabel acomodó una manta sobre ella.
porque usted es parte de mi familia. Carmen apartó la mirada. Nunca entendí cómo puedes seguir dando tanto incluso cuando otros no saben agradecerlo. Isabel se sorprendió. Era la primera vez que Carmen reconocía algo parecido. Pero después añadió, aunque hay cosas que solo la sangre puede unir. Aquellas palabras dolieron, porque Isabel entendió que todavía había una barrera entre ellas. Pasaron las semanas. La salud de Carmen mejoró poco a poco. Todos agradecieron a Alejandro por pagar los tratamientos. Hijo, no sé qué habría hecho sin ti, dijo Carmen. Alejandro bajó la mirada, porque sabía la verdad. Isabel estaba allí, escuchándolo todo, como siempre. Una noche, cuando iba a llevarle una infusión a Carmen, Isabel escuchó una conversación. Carmen hablaba con Alejandro. Hay algo que quiero dejar claro. ¿Qué pasa, mamá? Si algún día ya no estoy, quiero que lo que tengo quede organizado para mis hijos. Alejandro permaneció callado. Entonces Carmen añadió, no es que no valore a Isabel, pero ella no debe esperar nada de mí. Al escuchar su nombre, Isabel se quedó inmóvil junto a la puerta. Mamá, es tu esposa, Alejandro. Pero la vida cambia. Las personas a veces se marchan. Isabel sintió un dolor diferente. No era rabia, era cansancio. 8 años. 8 años intentando formar parte de aquella familia. 8 años sosteniendo momentos difíciles. 8 años entregando partes de su vida. Y después de todo, todavía sentía que debía demostrar que pertenecía allí. Esa noche volvió lentamente a la cocina. Miró sus manos. Las mismas manos que habían cuidado de todos durante tantos años. Y por primera vez se preguntó cuándo había sido la última vez que escuchó sus propias necesidades. Durante mucho tiempo creyó que si amaba lo suficiente, algún día sería aceptada. Pero empezó a entender algo. El amor verdadero no debería pedirle a una persona olvidarse de sí misma para conseguir un lugar. A la mañana siguiente, Isabel volvió a preparar el desayuno. Volvió a sonreír. Pero algo dentro de ella había cambiado. Seguía teniendo un corazón generoso. Solo que por primera vez recordaba que su propio corazón también necesitaba atención. Y muy pronto, una última prueba revelaría una verdad que nadie en la familia Ruiz estaba preparado para escuchar. Durante muchos años, Isabel pensó que el silencio era una forma de proteger a las personas que amaba. Guardó secretos, escondió su propio cansancio, y aceptó quedarse detrás mientras otros recibían el reconocimiento. Pero llegó un día en que ese silencio empezó a hacerle más daño que la verdad. Pocas semanas después de mejorar, la salud de Carmen volvió a empeorar. Esta vez, su cuerpo ya estaba demasiado cansado. Una mañana tranquila en Granada, mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, Carmen Ruiz se marchó para siempre. La noticia dejó a toda la familia en silencio. A pesar de todo lo vivido, Isabel lloró, porque nunca había visto a Carmen como una enemiga, solo como una mujer que no supo abrirle completamente su corazón. Durante los días siguientes, Isabel hizo lo que siempre había hecho: estar presente. Preparó comida para los familiares, organizó detalles del funeral, acompañó a Alejandro cuando no encontraba palabras. Incluso algunas personas comentaron: Isabel estuvo al lado de Carmen hasta el final. Pero esas palabras llegaron demasiado tarde. Después del funeral, la familia se reunió en la casa del albaicín. Había cuentas pendientes, gastos, decisiones difíciles. Elena miró a Alejandro. Tenemos que ver cómo organizamos todo. Alejandro permaneció callado. Entonces Marta miró a Isabel. No quiero presionarte, pero quizá entre todos podamos encontrar una solución. Tu negocio parece ir mejor que el nuestro. La habitación quedó en silencio. Isabel levantó lentamente la mirada. ¿Mi negocio? Marta dudó. Perdón, no quería sonar injusta. Solo pensé que tal vez tenías más posibilidades ahora. Aquellas palabras no eran crueles, pero abrieron una herida antigua. Otra vez todos miraban hacia ella cuando algo faltaba. Pero esta vez Isabel ya no era la misma mujer que siempre bajaba la cabeza.
Qué curioso, dijo suavemente. Todos la miraron. Durante años pensasteis que yo solo ayudaba un poco desde atrás. Pero nunca imaginasteis cuánto había realmente detrás. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Isabel respiró profundamente. No quería discutir. Solo quería dejar de vivir dentro de una mentira. Gran parte del dinero de los tratamientos de Carmen no salió de Alejandro. La sala quedó en silencio. Salió de mí. Alejandro cerró los ojos. Sabía que aquel momento algún día llegaría. Isabel continuó. Cuando Elena necesitó ayuda, yo estuve detrás. Cuando Marta necesitó apoyo con sus hijos, también. Cuando esta casa necesitó algo durante estos años, hizo una pausa. Muchas veces fui yo quien lo hizo posible. Nadie habló. Elena miró a Alejandro. ¿Es verdad? Él bajó la cabeza. Sí. Una sola palabra rompió una imagen construida durante años. Entonces Isabel contó la verdad completa. Alejandro había perdido aquel trabajo del que todos estaban tan orgullosos. Después intentó levantarse con otros empleos más pequeños. Pero Isabel había cubierto durante años la diferencia para proteger su dignidad. Ella permitió que todos siguieran admirándolo mientras permanecía en silencio. Carmen nunca llegó a saber toda la verdad. Marta susurró. Pero lo de los niños. Isabel sonrió con tristeza. Nunca fue porque yo no quisiera formar una familia. Miró a Alejandro. Siempre estaba esperando que él dejara de tener miedo. Alejandro no pudo responder. Porque era verdad. Entonces ocurrió lo que terminó de abrirle los ojos. Alejandro dijo, Isabel, ¿por qué nunca me dijiste que estabas sufriendo tanto? Ella lo miró. Y entendió que incluso él se había acostumbrado a su silencio. Ese ha sido siempre el problema, Alejandro. Su voz era tranquila, pero firme. Yo también pensé que amar significaba aguantarlo todo sin decir nada. Una lágrima cayó por su rostro. Pero una familia no debería descubrir tu valor solo cuando descubre tus sacrificios. Nadie respondió. Isabel miró aquella casa. La cocina donde había pasado tantas mañanas. La mesa donde había compartido tantos momentos. El lugar donde durante años intentó ganarse un sitio que nunca debería haber tenido que comprar con esfuerzo. Entonces tomó una decisión. Me voy. Alejandro levantó la vista. ¿Qué? No porque esté enfadada con vosotros. Respiró profundamente. Me voy porque por primera vez en muchos años necesito escuchar a alguien a quien he ignorado demasiado tiempo. ¿A quién? Isabel respondió. A mí misma. Aquella noche salió de la casa del albaicín sin odio, solo con una pequeña maleta. Y mientras caminaba por las calles de Granada, entendió algo que había tardado 8 años en aprender. Amar a los demás es hermoso, pero nunca debería significar olvidarse de uno mismo. Durante los primeros días lejos de la casa del albaicín, Isabel no sabía exactamente cómo sentirse. Durante 8 años había despertado pensando primero en los demás. ¿Qué preparar para desayunar? ¿Qué problema resolver? ¿A quién acompañar? Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía una pregunta sencilla y difícil a la vez. ¿Qué quería Isabel? Lucía abrió la puerta de su pequeño apartamento en Granada sin pedir explicaciones. Solo abrazó a su amiga. Porque a veces, cuando alguien ha sido fuerte demasiado tiempo, solo necesita un lugar donde poder respirar. Esa noche, mientras tomaban una taza de té, Lucía miró a Isabel. Quiero preguntarte algo. Dime, antes de Alejandro, antes de la familia Ruiz, ¿qué soñabas para ti? Isabel permaneció en silencio. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por sus deseos, que casi había olvidado la respuesta. Después sonrió levemente. Quería tener mi propio restaurante. Entonces hazlo. Isabel soltó una pequeña risa. ¿Ahora? Lucía, ya no soy una chica joven empezando desde cero. Su amiga negó con la cabeza. No estás empezando desde cero. Estás empezando con todo lo que la vida te ha enseñado. Aquellas palabras se quedaron con ella. Los días siguientes no fueron fáciles. Había mañanas en las que despertaba pensando que debía cuidar de alguien más.
porque durante muchos años confundió ser necesaria con sentirse amada, pero poco a poco empezó a cambiar. Se inscribió en un curso de cocina profesional, volvió a estudiar recetas, volvió a crear nuevos sabores, volvió a sentir esa emoción de cuando cocinaba junto a su madre siendo niña. Por primera vez en años, sus manos no cocinaban para ganarse un lugar. Cocinaban porque era lo que amaba hacer. Mientras tanto, en la antigua casa del Albaicín, Alejandro comenzó a comprender todo lo que había perdido. La casa seguía allí, pero faltaba algo. El sonido de Isabel cantando por las mañanas, el aroma de sus recetas en la cocina, la calma que llevaba incluso en los días difíciles. Durante años pensó que Isabel siempre estaría allí. Nunca imaginó todo lo que aportaba hasta que tuvo que vivir sin ello. Una tarde decidió buscarla. Cuando Isabel abrió la puerta y vio a Alejandro, permaneció tranquila. «¿Podemos hablar?», preguntó él. Ella aceptó. Caminaron por una pequeña calle de Granada llena de recuerdos. Finalmente Alejandro habló. «Lo siento». Isabel lo miró. «Debí reconocer antes todo lo que estabas haciendo». Su voz estaba llena de arrepentimiento. «Dejé que mis inseguridades fueran más importantes que tu cansancio. Dejé que mi familia admirara una imagen que tú estabas sosteniendo». Isabel escuchó en silencio. Durante años, había esperado esas palabras. Pero ahora comprendía algo. Una disculpa sincera puede cerrar una herida, pero no siempre puede recuperar lo que se perdió. «Te perdono, Alejandro». Él levantó la mirada con esperanza. Pero Isabel continuó. «Pero perdonarte no significa volver al mismo lugar donde me perdí». Alejandro bajó la cabeza. Lo entendió. Esta vez Isabel hablaba desde la paz de alguien que había encontrado su camino. «Pasé muchos años intentando demostrar mi valor a los demás», dijo ella. «Ahora necesito reconocerlo yo». Alejandro preguntó en voz baja. «Entonces, esta vez ¿a quién eliges?». Isabel sonrió suavemente. «A mí». Meses después, la vida empezó a tomar una nueva forma. Isabel encontró un pequeño local en una calle tranquila de Granada. No era grande, no era lujoso, pero cuando entró por primera vez, pudo imaginarlo. Las mesas, el aroma de la comida, las conversaciones de las personas. Y por primera vez en muchos años, su sueño volvió a parecer posible. Sacó aquella vieja libreta donde había escrito sus ideas tiempo atrás. La misma libreta que una vez cerró porque creyó que todos los demás debían ir primero. Esta vez la abrió. Y empezó de nuevo. Porque Isabel finalmente comprendió que amar a otras personas era algo hermoso. Pero también aprendió una verdad igual de importante. Su propio corazón también merecía tener un lugar al que llamar hogar. Algunos años después, muchas cosas habían cambiado en Granada. En una pequeña calle llena de historia, donde las tardes tenían aroma a café recién hecho, había un restaurante que muchos vecinos recomendaban. No era el más grande de la ciudad, tampoco el más elegante, pero tenía algo que no podía comprarse. Tenía alma. Y esa alma venía de Isabel Martín. Cada plato llevaba una parte de su historia. Las croquetas recordaban a su madre. Los guisos hablaban de paciencia, cariño y recuerdos. Cada persona que entraba allí no solo recibía comida, recibía un pequeño recuerdo de hogar. Isabel seguía siendo amable y generosa, pero ya no intentaba demostrar que merecía un lugar en la vida de nadie. Ahora compartía porque era feliz. Una tarde 3 personas entraron en aquel restaurante. Eran Alejandro, Elena y Marta. No vieron a Isabel al principio. Se sentaron y pidieron una recomendación de la casa. Cuando llegó la comida, Alejandro se quedó mirando el plato. Era un guiso tradicional andaluz. Un aroma que conocía demasiado bien. Probó la primera cucharada y guardó silencio. Durante un instante volvió a aquella vieja cocina del Albaicín, a las mañanas donde Isabel preparaba café, a las noches donde ella seguía trabajando cuando todos descansaban. No era solo el sabor, era recordar todo el amor que recibió sin saber valorarlo. Elena también lo entendió. Miró el plato y dijo:
Durante mucho tiempo pensamos que Alejandro mantenía unida a la familia. Hizo una pausa. Pero era ella, ¿verdad? Nadie respondió, porque todos sabían la respuesta. Un empleado se acercó poco después. La dueña vendrá a saludarles. Cuando Isabel apareció, los tres se quedaron quietos. Durante un momento, todos recordaron los errores del pasado. Alejandro fue el primero en hablar. «Hola, Isabel». Ella sonrió con calma. «Hola, Alejandro». No había odio en su voz. Marta miró alrededor. «Es un lugar precioso». «Gracias», respondió Isabel. Elena bajó la mirada. «Queríamos decirte algo». Isabel esperó. Entonces Elena continuó. «Perdón». Una palabra sencilla, pero que había tardado demasiado tiempo en llegar. No vimos todo lo que hacías hasta que dejaste de hacerlo. Alejandro miró a Isabel. La casa siguió siendo la misma después de que te marchaste. Hizo una pausa, pero dejó de sentirse como un hogar. Isabel escuchó aquellas palabras. Durante años había querido escuchar algo así, pero ahora ya no necesitaba esas palabras para encontrar paz. Alejandro respiró profundamente. «Lamento haber entendido tan tarde lo que significabas». Su voz era sincera. «Tenía miedo de perder el respeto de mi familia y no vi a quien siempre estuvo sosteniéndome». Isabel lo miró con cariño, no con deseo de volver al pasado, sino con la paz de alguien que había cerrado una etapa. «Espero que seas feliz, Alejandro». Él entendió. Algunas segundas oportunidades no significan recuperar lo perdido. A veces significan aprender para no repetir los mismos errores. Con el tiempo, el restaurante de Isabel siguió siendo un lugar especial. No porque necesitara demostrar nada, sino porque todo nacía desde el corazón. Un día, durante una entrevista local, alguien le preguntó: «Isabel, después de todo lo vivido, ¿cuál es la mayor lección que le ha dado la vida?». Ella recordó a la mujer que había sido, la mujer que siempre estaba disponible, la mujer que esperaba ser elegida. Y sonrió. «Nunca confunda ser necesario con ser amado». Después añadió: «Durante años pensé que si entregaba suficiente amor, algún día recibiría lo mismo». Miró su restaurante, su sueño hecho realidad. «Pero aprendí que también debemos ofrecer a nuestro corazón la misma bondad que damos a los demás. Porque una persona puede amar y acompañar, pero nunca debe apagarse intentando iluminar el camino de alguien más». Aquella noche, cuando cerró el restaurante, Isabel caminó por las calles iluminadas de Granada, la misma ciudad donde una vez se sintió invisible. Ahora ya no necesitaba que otros confirmaran su valor. Ella misma lo conocía. La mujer que durante años intentó salvar a todos, finalmente había aprendido a salvarse a sí misma. Y así terminó el camino de Isabel, una mujer que durante años entregó su amor en silencio, hasta que comprendió que cuidar de los demás nunca debía significar olvidarse de sí misma. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza aparece cuando una persona encuentra el valor de volver a empezar. Si esta historia llegó a tu corazón y crees que Isabel tomó la decisión correcta, escribe el número 1 en los comentarios. Si piensas diferente o quieres compartir una reflexión, escribe el número 0. Cada opinión nace de una experiencia distinta. La vida nos enseña que nunca es tarde para reconocer errores, pedir perdón y reparar aquello que no supimos valorar. Alejandro y su familia comprendieron que el amor verdadero no vive en el dinero ni en las apariencias, sino en los pequeños actos que construyen un hogar. La bondad sincera puede cambiar destinos, pero todos merecemos recibir también el cariño que ofrecemos a los demás. Una familia muchas veces se sostiene gracias a esas manos silenciosas que acompañan sin esperar nada a cambio. Personalmente, creo que esta historia deja una enseñanza importante. Amar a otros es hermoso, pero nuestro propio corazón también necesita ser cuidado. Porque igual que una luz junto a una ventana puede guiar en una noche oscura, un gesto de gratitud o perdón puede cambiar una vida. Esta historia es una adaptación creada con fines de reflexión y entretenimiento, inspirada en emociones y situaciones que muchas personas pueden reconocer en la vida real. Ahora dedica un momento a pensar.
¿Hay alguien cuyo esfuerzo quizá no has valorado lo suficiente? A veces una simple palabra de agradecimiento puede sanar años de silencio. Si esta historia tocó tu corazón y quieres escuchar más relatos sobre la familia, el amor y las segundas oportunidades, puedes acompañarnos suscribiéndote al canal. Siempre habrá una nueva historia esperando ser compartida.